Hola amigos, sean todos bienvenidos a su canal Clínica de la Cruz. Les saluda el doctor Luis y hoy vamos a responder a una de las preguntas que me han hecho acerca de sueroterapia y es esta. ¿Cuántos componentes puede o debe llevar un suero? Y vamos a irlo detallando poquito a poco. Primero yo haría una pregunta. ¿Cuántos componentes o cuántos nutrientes diferentes puede tener una comida variada? Hagan de caso un desayuno donde hay fruta, hay huevos, hay pan, hay algunos hotcakes, etcétera. Pues podemos pensar que allí pueden haber entre 80 y 100 nutrientes diferentes. Entonces los vamos a orinar todos. No, no, para nada. Tenemos un gran aliado aquí que es nuestro hígado. El hígado, una vez los alimentos se absorban, van a pasar al hígado, van a ser procesados y van a ser enviados a donde sean necesario. Todo lo que se necesite aprovechar va a ser aprovechado y lo que se necesite descartar, pues se va a descartar. Entonces, no necesitaríamos comer ahorita solo estas dos cosas, ahorita estas tres cosas, ahorita estas cuatro cosas. No, tú comes tu comida y el hígado se hace cargo de todo. Lo mismo sucede cuando aplicamos una sueroterapia. Entonces, no hay que angustiarse mucho porque el suero lleve tres. No es que esta otra persona dice cuatro y aquel dice siete y esta persona utiliza más. No, ese no es el punto. Puedes poner todo lo que necesites aplicar en ese suero para mejorar a tu paciente, pero adecuar ese suero a tu paciente, que eso sí es lo más importante. Vamos a hablar a grosso modo que hay dos grupos de vitaminas, las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles, como la vitamina B, como la vitamina C, son vitaminas que se almacenan en muy poquita cantidad en el cuerpo. Entonces, lo que sobre se orina. Y eso no va a ser si tú lo pones en suero, eso va a ocurrir si la comes, si te la inyectas, si te la pones en suero, va a pasar lo mismo. Se va a utilizar toda la vitamina que se necesite y el resto se va a orinar. Por ejemplo, si nosotros nos inyectamos complejo B o vitaminas neurotropas, las inyectamos y vemos que en menos de una hora empezamos al orinar, empezamos a sentir el olor de la vitamina que se excreta del cuerpo. Eso quiere decir que la cantidad que tenemos en el cuerpo es suficiente, se aprovechó lo que se necesitaba y se está eliminando lo que no. Y eso va a pasar con cualquier vitamina hidrosoluble. Las liposolubles, que son estas que tenemos en pantalla, van a ser vitaminas que sí se pueden almacenar y que pueden durar meses o hasta años, dependiendo la reserva que se tuviera, en irlas desgastando, digámosle así. Entonces, cuando nosotros las administremos, se van a aprovechar por mucho tiempo. Por ejemplo, hay unidosis, tabletas de vitamina A o de vitamina D, que tienen 100,000 unidades, 150,000 unidades. Entonces, en una sola tableta tú tienes lo de un año o lo de medio año o varios meses. Entonces, esto se puede hacer con las liposolubles, pero no con las hidrosolubles. Ventajas de las hidrosolubles: no puedes tener toxicidad. Desventajas de las liposolubles sería que sí puede haber toxicidad si nos excediéramos en gran cantidad, aunque tienen la ventaja de poder en una sola dosis aplicar todas las reservas que necesitamos. Bien, a veces mucho es menos, pero también a veces poco es insuficiente. Es decir, a veces por tratar de poner demasiado no logramos el efecto terapéutico que deseamos, pero también a veces cuando nos faltan cosas, eso hace que no funcione. Yo tuve una paciente que le estaban suministrando hierro y no lograban que la hemoglobina subiera como era de esperarse con ese hierro que le estaban suministrando. Al final, la sugerencia fue agregar un shot de oligoelementos a ese suero para que el hierro se pudiera aprovechar. Y ese shot de oligoelementos tenía 23 oligoelementos diferentes que se agregaron al suero del hierro y entonces el hierro se empezó a absorber mejor y empezó a subir la hemoglobina de una manera mucho más eficiente. Y estos eran 23 elementos, más el hierro 24. Entonces, ¿eso hacía que orinara el hierro y que orinara los elementos? No, simplemente complementaba lo que necesitaba el hierro para aprovecharse, se aprovechaba y lo que no se desechaba del cuerpo. Entonces,
No me debo limitar porque aquí en el libro o esta persona o aquella persona dicen 3, 4, 7 o esta dice que no se pongan menos de 10. No, yo voy a poner lo que el paciente va necesitando. Existen sueros preformulados versus sueros autopreparados. Esto es por el propio terapeuta. Entonces yo puedo usar sueros preformulados que los han desarrollado a manera de fórmulas magistrales, especialistas que nos facilitan mucho el trabajo. Por ejemplo, yo utilizo este medicamento para hacer una quelación y ese medicamento me brinda todo lo que necesito para quelar. Trae diferentes componentes como el ETA, como el DMCO, como vitamina C y otro montón de cosas ya preformuladas. Yo solo tomo 10 centímetros, los pongo en el suero y quelo al paciente. Y tranquilamente llevo adelante mi terapia. Que podría yo comprar todo individualmente e ir haciendo la mezcla uno por uno. También se podría, cada quien escoge cómo quiere trabajar y también hay que tener en cuenta los costos. En este caso, que es un suero para quelar, me va a salir mucho más económico el preformulado que formularlo individualmente. Pero es un suero que sirve para quelar, ya no sirve para otra cosa. Entonces es un suero de quelación, no es un suero como nutrición y demás. Eso tenemos que tener muy claro. Un preformulado está hecho para determinado objetivo. Un formulado individualmente, pues va a poderse modificar un poquito según las conveniencias. Por ejemplo, esta vitamina C, que es la que yo utilizo, es una que solo tiene vitamina C y algunos cofactores para que la vitamina C actúe de manera mucho más potente. Y eso pues yo ya lo puedo combinar con lo que yo desee, teniendo cuidado en ciertas combinaciones que en algún momento platicaremos. Por otro lado, tenemos los multivitamínicos, los que se venden, ¿no? Ustedes los pueden conseguir en farmacias o se podría conseguir en tiendas en línea y demás, y que tienen 20 nutrientes. Yo me tomo eso y quiere decir que lo voy a orinar. Sí y no, depende cómo estén mis reservas y depende de la dosis que tenga esa tableta. Tampoco es que me va a servir por media hora o por 3 horas y ya no sirve más, ¿no? Los multivitamínicos pueden ser muy útiles, pero lo que hay que entender del multivitamínico es que es un suplemento para mantenerse saludable, pero es un componente que para hacer tratamientos de recuperación de salud, por la dosis que tiene, se va a quedar muy corto y no va a ser suficiente. Entonces, no se deben usar nunca, sí se pueden utilizar y suplementan nuestra nutrición bien, pero cuando hablamos de terapéutica necesitamos dosis más altas y combinaciones más específicas. Pero sí son aprovechables y sí se pueden utilizar bien, entendiendo que la dosis que tiene en general es una dosis mucho más pequeña que la dosis terapéutica que necesitaríamos. Por ejemplo, a veces un multivitamínico te puede traer 100, 200 miligramos de vitamina C. Eso es suficiente como un suplemento, pero para yo hacer una terapia necesitaría al menos 2000 miligramos de vitamina C, o sea, 2 gramos. Es mucho más de lo que trae ese medicamento. Entonces ahí ya tengo que poner la vitamina C como un adicional y en una dosis mucho más grande, no digamos una megadosis de 10 o de 20 gramos que tendría otras implicaciones. Bien, y por último me gustaría cerrar con esto. Es importante que cuando nosotros evaluemos dónde vamos a aprender, veamos que no se sobrepongan los intereses personales o económicos sobre la ciencia. Lastimosamente yo he visto en muchas páginas que el interés económico se coloca por encima del interés científico, entonces manipulo la ciencia, digo lo que quiero decir para favorecer en el fondo la parte económica de ventas. O páginas que directamente se dedican solo a vender y te dan un puchito de ciencia y así de anuncios y de venta. Todo eso es de escogerlo muy bien, porque miren, estamos en una época en que la información, hay mucha información, contrario a lo que pasaba hace años, pero hay un montón de información que no es información buena. Entonces,
ahora no se trata tanto de que no hay información, sino de que la fuente de esa información sea lo mejor posible y aprovechemos al máximo esto. Por otro lado, hay canales en donde se burlan directamente de otros terapeutas, se burlan de otros canales, hacen faltas de respeto. Y yo te diría que alguien que delante de ti se está burlando de otro, a tus espaldas se va a burlar de ti. Entonces, ese tipo de actitudes hay que verlas con reserva, ¿sí? Yo creo que el respeto, la integridad, la ética del terapeuta se muestra trabajando honestamente, hablando correctamente y no burlándose de otros terapeutas y menos frente a un público abierto, sino siempre ser respetuoso, siempre hablar con ética y eso va a hacer que lo hace delante de ti y a tus espaldas y no que sea alguien que después por otros intereses empiece a hablar de ti mal a tus espaldas, de hacer burlas y demás. Y esos serían dos consejos importantes para escoger en dónde ir estudiando, en dónde irse formando. Bueno, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones también para sus familias y nos estamos viendo en una próxima ocasión.